Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. Hoy vamos a platicar de las familias desplazadas. Vamos a platicar de un tema que pareciera que no es problema en nuestro país, pero que claramente tiene una afectación importante en muchas familias que habitan varias entidades federativas del país y que hoy todos estamos obligados a tratar de identificar soluciones que permitan resolver las condiciones de vida que desafortunadamente hoy están experimentando estas familias, pero también se abre el espacio para tratar de dialogar e identificar cómo desde el punto de vista ciudadano, pero también desde el punto de vista del Estado mexicano, se pueden diseñar políticas e instrumentos que permitan no solo de manera inmediata, sino permanente, atender sus necesidades. Hoy también parte del problema es que estas familias que están siendo desplazadas, no solamente están siendo desplazadas por temas de violencia en algunas regiones del país, sino también están siendo desplazadas por estos conflictos históricos y tradicionales, por la disputa de tierras en las zonas rurales que permitan preservar o que permitan explotar de manera distinta los recursos naturales que tienen esas tierras. También estamos hablando hoy y estamos visualizando un fenómeno de este desplazamiento en algunas localidades del país por estos conflictos religiosos que se están venido observando fundamentalmente en la región sur de nuestro país y que está asociada desafortunadamente con esta carencia de oportunidades que tienen estas familias, con esta falta de impartición de justicia, con esta falta de justicia cotidiana que hoy viven gran parte de esas familias. Y para ello, hoy vamos a platicar con una organización de la sociedad civil que está tratando no solamente de hacer propuestas para atender el problema de las familias desplazadas, sino también que está trabajando en identificar, documentar y registrar en dónde están esas familias para poder proveer de soluciones desde el punto de vista de la política pública y desde el punto de vista del trabajo ciudadano. Para ello, hoy le fuimos a preguntar a personas como tú, a ciudadanos como tú y como yo, si consideran que las familias desplazadas es un problema que solamente hemos escuchado a nivel internacional en algunas regiones del Medio Oriente, o si también es un problema que hoy está viviendo nuestro país. ¿Cuál consideramos los ciudadanos que deben ser las acciones que podemos hacer de manera solidaria para estas familias desplazadas? Pero fundamentalmente, ¿cuál debe ser el papel del Estado? Y cuando me refiero al Estado, de los gobiernos, de los instrumentos jurídicos que permitan resarcir los derechos que tienen estas familias. El derecho a la libertad, el derecho de tránsito, el derecho de circulación, el derecho a la salud, el derecho a la circulación y a la educación que tienen estas familias cuando son desplazadas a otros lugares. Vamos a ver lo que nos respondieron. Sí, creo que la violencia, que bueno, muchas de ellas es por poder, genera poder. Entonces, sí, las desplazan de sus hogares por poder. Creo que el trasfondo de eso es el poder de las personas. ¿Qué opino? Creo, obviamente está mal, pero creo que es algo que requerimos hacernos conscientes como ciudadanos y hacer el cambio lo próximo que podamos hacer y no dejarlo a cargo de alguien más solamente. Sí, desde luego. Pues que es muy triste que uno tiene que salir de sus lugares donde frecuentaba estar por la violencia, por la inseguridad, por falta de trabajo. Pues por la educación familiar. Yo creo que la violencia implica algo de educación que no tenemos aquí por falta de, no sé, de ayuda del gobierno o así. Sí, desde luego que sí. Híjole, bueno, pues es el sistema económico en el que nos tocó vivir, en donde hay demasiada desigualdad y que la distribución del ingreso está muy mal repartida. Está muy mal porque se supone que es su país de origen, ¿no? Y entonces no tendrían por qué hacer eso. Yo creo que una generación de empleos, porque no es suficiente solamente ingresar más policías a los estados o a las comunidades, sino es la falta de empleo, la economía es lo que, por eso mucha gente se hace delincuente. Opino que debería de haber un balance hacia la gente que está siendo afectada
por parte de las autoridades, o sea, protección, por ejemplo, a las mujeres, a los niños, para que se evite que se desintegren las familias. Yo creo que lo que podemos hacer es actuar desde nuestros hogares y desde nuestro vecino, ¿no? Ayudar al prójimo, al que está al lado, a nuestro próximo, apoyarlo en esas cuestiones desde nuestra familia y inculcar los valores para que nuestros hijos o nuestra misma familia, primos, hermanos, inculquen esos valores y los transmitan. Pues controlar tanto vandalismo, tanto abuso de las mismas autoridades para no orillar a que uno salga de su ciudad de origen. Yo siento que deben de pues, tomar más atención a nuestra población. Bueno, yo creo que hay que tener un departamento más efectivo de labor social, pues para que atiendan ese problema, pero que pues esté lejos de la corrupción. Tenemos ese gran problema, por eso existe eso. Pues generar recursos desde vivienda, alimentación, centros de salud, escuelas, en lugar de gastárselo en casas blancas y aviones. Darles mejores oportunidades de empleo, por ejemplo. Pienso que también un motivo de la violencia en casa es la falta de dinero. Y darles también muchos apoyos económicos a las familias. Pues combatir la delincuencia, bueno, que nunca lo van a hacer, ¿no? Pero combatir la delincuencia, nosotros también deberíamos de ayudar como ciudadanos, muchas cosas. Creo que algún programa que pueda ayudarlos a ver de cuál es el origen, pero darle una solución a esas familias que ya lo tienen. Y también a lo mejor hacer un programa que sea una prevención a la violencia. Pues número uno, unirnos como pueblo, como mexicanos, y no participar en actos delictivos o prestarnos a situaciones que el mismo gobierno genera, que orilla que uno mismo caiga en actos indebidos. Pues apoyarlos. Recolección de víveres, de comida, agua, cobijas. Podríamos, no sé, hacer asociaciones, juntar dinero, ayudarlos, apoyarlos, juntar despensas, comida, muchas cosas que se podrán hacer, pero no lo hacemos por ocio, por flojera, así como de que los ayude el gobierno y que en ellos queda, pero sí se podrían hacer muchísimas cosas. Cooperar con las causas. Si el gobierno lanzara programas, por ejemplo, como lanzan a los programas que son para las personas de los desastres naturales, de depositar en alguna cuenta y todo eso, también para las personas desplazadas por la violencia deberían de hacer lo mismo. Obviamente, el cambiar su zona donde ellos viven, sus costumbres, la zona en donde se desenvuelven y donde se desarrollan. Entonces esos cambios son muy fuertes para cualquier familia. No, pues es muchísimo porque uno deja casa, trabajos, muchas veces hasta familia para buscar una oportunidad donde estar mejor y más seguro, y eso mismo conlleva a volver a empezar a uno desde abajo, sin trabajo incluso. El impacto es todo, es social, es económico, nos impacta a todos. Desintegración familiar, los jóvenes son víctimas del crimen organizado, son reclutados por los narcotraficantes, etcétera, ¿no? Hay problemas de prostitución, de todos. Yo digo que se afecta, pues muchos se van a otros países, ¿no? Como por ejemplo Estados Unidos, dejan a su familia, sus raíces, su cultura, tradiciones, todo eso. Les afecta mucho eso, a nosotros también nos afecta mucho, pues porque el país se va de más a menos, va creciendo, muchas cosas. Desde lo social, lo moral, les afecta mucho desde que se van de ese lugar, o sea, han crecido toda su vida allí, luego llegan a otro lugar donde no conocen nada. O sea, son muchos aspectos donde les afecta realmente. Emocionalmente uno muy fuerte. Pienso que es el más importante, porque estando uno bien puede hacer cualquier cosa, pero lamentablemente las emociones salen afectadas y pues baja el rendimiento, baja la capacidad de trabajo y baja la capacidad hasta de querer. Estamos hablando de las familias desplazadas. Como pudimos ver en los testimoniales en donde ciudadanos como tú y como yo nos hicieron favor de responder,
claramente el desplazamiento de las familias es visto como un problema. Y la pregunta que se hace de manera colectiva a las personas que entrevistamos es cuáles las acciones que tenemos que llevar a cabo los mexicanos en esta visión solidaria que siempre demostramos. Lo que nos contestan y lo que identifican es que se tienen que resolver las necesidades básicas que tiene una familia cuando es desplazada, es decir, cómo poder alimentar a los hijos, cómo poder alimentar a la madre, cómo poder garantizar los derechos básicos que tiene una persona, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Pero también cómo poder resolver el problema de las garantías individuales básicas que también tienen las familias, es decir, la oportunidad de poder circular, la oportunidad de sentir, de internalizar esta sensación de libertad que muchas veces es enfrentada, limitada, incluso hasta prohibida, y que es el objeto cuando ellos toman la decisión de tener que desplazarse a un lugar distinto al que estaban viviendo. También queda muy claro que es obligación del Estado mexicano darle una solución integral para no solamente resolver el problema de carencias físicas o el tema de carencias de insumos, sino fundamentalmente de dar este bienestar psicológico a que la familia se sienta segura, a que el padre de familia no va a ser nuevamente amenazado, a que la madre va a tener la oportunidad de poder tener un espacio físico para educar y alimentar a sus hijos. De esto vamos a platicar el día de hoy, como todos los programas, con Alfonso Rodríguez, que hoy nos acompaña. Alfonso, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tulio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Alfonso, pues me gustaría un poco iniciar este diálogo para tratar de identificar cómo hoy, a través de las fuentes de información estadística que tenemos, fundamentalmente el INEGI, se está dimensionando cuál es la movilidad laboral, la movilidad geográfica que tienen los habitantes de gran parte del país. ¿Y qué nos puedes platicar de hecho? Fíjate que sí, el INEGI tiene una encuesta que se llama la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, que realiza, este es un estudio que estamos presentando ahorita del 2009 y lo compara con el año pasado, con el 2014. Y lo que estamos viendo aquí en la pantalla, si nos hacen favor de ponerlo... Estaba diciendo el año pasado, pero ya estamos en el 2016. Sí, se va muy rápido el tiempo y más la vida. Está bien. Entonces estamos viendo que, por ejemplo, en el año 2009, que es la columna en color naranja más intenso, el 3.4 de los habitantes estaban causa de este fenómeno de la migración, y también en el 2014 el 3.4 es el mismo número de migrantes que tenemos en el 2009 y en el 2014. Por lo que ni ha disminuido ni ha aumentado, sigue el mismo porcentaje de personas que migran. Ese 3.4% más o menos en número de personas, ¿a cuánto nos estamos refiriendo? Estamos hablando de alrededor de 4 millones o 4.5 millones de personas. ¿Qué quiere decir? Que el INEGI lo que hace es que corta en una serie histórica. ¿De 5 años? De 5 años, y lo que está diciendo es el fenómeno sigue manteniéndose con las mismas características que lo vimos en los 5 años anteriores. ¿Es correcto? Es correcto. Y para profundizar un poquito, aquí, por ejemplo, en los hombres también se repiten las mismas cifras. Es el 3.8, casi 4, y en el 2014 también 3.8. Y en el caso de las mujeres es 3.1 y en el 2014 se redujo marginalmente para ser 3. Pero quiere decir que es consistente, es decir, que el fenómeno de la movilidad geográfica en nuestro país, que puede ser por condiciones de buscar mejores condiciones de vida, cuando la gente emigra de las zonas rurales a las zonas urbanas, cuando la gente emigra de una localidad a otra por buscar mejores condiciones laborales, porque tal vez encontraron una nueva oferta de empleo o tal vez perdieron el empleo en su lugar de origen y están buscando ofertas de empleo en otros lugares que tenga una mejor dinámica económica, que genere mejores fuentes de empleos, o también muchas veces tiene que ver con la dinámica educativa, en donde lo que buscan es que los hijos quieran tener acceso a una mejor educación, o al menos quieran tener acceso a algún estudio o alguna profesión o alguna actividad técnica que no hay en su lugar de origen. Sí, incluso es un fenómeno a nivel internacional. Como lo platicamos antes de que iniciara el programa, pues es un fenómeno que se ha acrecentado por el tema de la globalización cuando inició esto, pero también lo hemos visto en años anteriores o en décadas anteriores a causa de guerras o a causa de conflictos regionales muy importantes. Las personas pues migran a lugares donde se sienten pues, con mejor calidad de vida. Y también tú platicabas al inicio de nuestra conversación, antes de que empezáramos a grabar el programa,
de que haces un símil con el caso de Inglaterra, del Reino Unido, con el famoso Brexit, en donde hablabas de que hoy claramente, nosotros cuando íbamos en la escuela, nos enseñaron un concepto que eran las sociedades multiculturales, en donde se decía que con la globalización, las sociedades homogéneas como las conocieron nuestros papás y nuestros abuelos, hoy ya están cambiando de manera importante. Hoy tenemos sociedades en donde hay múltiples religiones que conviven en una sola localidad. Hoy estamos hablando de que hay una migración de otros países hacia diferentes países de destino, fundamentalmente en donde tienen una bonanza económica, y eso lo que hace es que esta convivencia sea una convivencia diferente y que tengan que ser los ciudadanos, los estados y los gobiernos los que tengan la capacidad de llevar a cabo políticas de integración cultural que reduzcan estas diferencias y que fundamentalmente lo que hagan es que no haya condiciones inequitativas entre los diferentes grupos sociales que hoy están conviviendo. Y hoy yo creo que para que aterrizar todo lo que estás diciendo en México, pues nos hace falta mucha información, Tulio, porque hoy la información que tenemos es esta que está presentando el INEGI y quizás este es un resumen, pero ellos lo tengan un poco más desagregada, pero yo creo que sí hace falta mucha información de ver y de dar seguimiento a las familias y a las personas que van migrando por distintas de las circunstancias que hemos ya mencionado aquí en el transcurso del programa. Pero si me dejas... ¿Por qué nos presenta la siguiente gráfica que entiendo que habla en esta consistencia de cómo está la lupa, el zoom en cada una de las entidades federativas? Exactamente, aquí nos presenta en esta gráfica las 32 entidades federativas y lo que destaca de esta gráfica es que, por ejemplo, las entidades que expulsan a más personas, en primer lugar está el Distrito Federal, hoy conocida como la Ciudad de México, y Tamaulipas es el segundo estado que tiene mayor expulsión. Iba a decir expulsación, pero el tercero es Sinaloa, sigue Guerrero, Chihuahua, Zacatecas y Michoacán. Déjame detener un poco aquí, Alfonso. Cuando hablamos de que estados del norte de la República, como es el caso de Tamaulipas, el caso de Chihuahua y el caso de Sinaloa, podríamos inferir, o podríamos asumir que son estados en donde la violencia que se deriva de las actividades económicas ilícitas que se llevan a cabo en esos estados, pues podríamos correlacionarlo con el desplazamiento de las familias. Y también cuando hablas ahí en esta gráfica de Michoacán, Zacatecas y Guerrero, que son estados en donde desafortunadamente las condiciones de marginación en la que viven muchas familias también los obligan a que haya esta migración. Sí, totalmente. Y como que un algo raro que tiene más bien con la densidad de la población que tiene la Ciudad de México, pues es que es la ciudad que más expulsa personas. Muchos de mis amigos que yo tuve en la universidad o en la preparatoria hoy ya viven en otros lugares, como lo vamos a ver un ratito, vamos a comentar, por ejemplo en Querétaro, que es de los estados de la República que más reciben personas. Y que tiene que ver primero con que las condiciones de la zona metropolitana no han satisfecho de manera adecuada las condiciones de vida de estas personas, pero también tienen que ver en donde la Ciudad de México, desafortunadamente, hay condiciones económicas mucho más benefactoras en ciertos sectores de la población que hacen que expulsen a personas que están yendo a otros centros educativos a nivel internacional. Sí, o que también, por ejemplo, como Querétaro o junto con el gobernador de Guanajuato, que es que ha desarrollado una industria interesante, pues ya son como nuevos polos económicos que hacen que personas que tienen como que algún emprendimiento o algo pudieran ir a otros lugares y ayuden a detonar el crecimiento económico de esos estados. Vamos a ver la siguiente gráfica, Alfonso. ¿Qué nos dice esta gráfica que nos estás presentando? En la siguiente gráfica describe las causas por las cuales las personas migran y en primer lugar tenemos que con el 43% las personas que van a reunirse con la familia. Y en la gráfica lo que se muestra es que en la línea que está en naranja más intenso son las personas que migran hacia afuera del país y las que están en un naranja menos intenso, que en este caso en el reunirse con la familia es el 40%, es de una entidad federativa a otra. La segunda causa es el buscar trabajo o el cambio de trabajo, que representa más o menos alrededor del 23%. La tercera causa, con el 6%, es estudiar, lo que ya veníamos platicando. Y una de las causas que llama mucho la atención y que ha venido creciendo en los últimos años es el tema de la inseguridad pública y de la violencia. Esa es hoy la quinta causa de migración de las familias y me parece que esa es una de las causas como involuntarias o
más importantes y más tristes de ¿Y qué porcentaje está migración. diciendo el INEGI que tiene que ver por estas causas de inseguridad o violencia? Es el 5.2% de las personas, y que migran a otros países es casi el 1%, y que se quedan, que migran a otros estados de la República es el 6.4%. Y ahí es donde realmente podemos ver hoy el fenómeno que hoy nos aqueja, hoy acontece en este programa, que se refiere a las familias desplazadas y fundamentalmente por la violencia. Como ya decíamos al inicio, no solamente tiene que ver con la violencia, tiene que ver con la movilidad laboral, tiene que ver con los conflictos religiosos, tiene que ver con el conflicto de la propiedad de tierras. Pero aquí, en esta encuesta que lleva a cabo el INEGI, que nos parece que es la fuente estadística más seria a la cual podemos nosotros consultar, pues nos ayuda a dibujar cómo está el problema del desplazamiento por violencia. Y quizás la diferencia con las otras 4 anteriores es que, por ejemplo, si vas a estudiar, pues ya tienes planeado quizás a dónde vas a llegar a vivir, cómo vas a comer y que vas a estar un periodo de tiempo allá. Si vas a un cambio de trabajo, pues quizás lo mismo. Si vas a buscar trabajo, pues es una circunstancia como diferente. Si vas a reunirte con la familia, pues quizás también como que tienes un poco más planeación. Pero si estás expulsado por el tema de la inseguridad, me parece que la circunstancia es totalmente catastrófica y crítica, porque no vas a saber ni a dónde vas a llegar a vivir, no vas a saber ni cómo vas a comer, para darle comer a tus hijos, a tu familia, no sabes en dónde vas a trabajar, no sabes si vas a ser aceptado o vas a ser rechazado por la población a la que vas a habitar. O sea, como que son muchas circunstancias y demasiadas cosas que tendrías que considerar para poder ser un migrante y poder tener éxito o poder dar los satisfactores mínimos a tu familia. Y sobre todo que te deja en una situación de fragilidad, en una situación de vulnerabilidad, en donde, como comentábamos, no solamente son vulnerables tus derechos, sino que también de manera psicológica te sientes vulnerable. Y es ahí entonces en donde hablamos que también desplazar a las familias, desplazar a personas por un tema de violencia, pues también ayuda a acrecentar las condiciones de desigualdad que vive nuestro país, y también es reflejo de la falta del imperio de la ley y de la falta de elementos de justicia cotidiana que puedan acceder a estas familias. Sí, hoy un ejemplo de un país que vive una situación similar a la que estamos presentando en México es Colombia. Y en Colombia se han tomado acciones, por ejemplo, hicieron una ley de atención a la violencia y que les ha costado mucho trabajo el implementar. En México también hace poquitos años tenemos una ley de atención a las víctimas, pero que hasta donde yo sé, y si tú tienes más información, estaría buenísimo que la podamos compartir con los que nos escuchan y nos ven. No se ha implementado esa ley, no tiene hoy ningún presupuesto, como que se ha quedado nada más en ser una palomita en la agenda legislativa, pero no hemos tenido la capacidad de poderla implementar. Y también, como me acuerdo cuando éramos estudiantes de la universidad, cuando las organizaciones convocan a voluntarios, deberían estar convocando no solamente a voluntarios para ir a otros países, sino voluntarios para atender ese tema dentro de nuestro país. Alfonso, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Tulio. Muy buenas noches. Vamos a seguir platicando de las familias desplazadas. Vamos a platicar con Brenda Pérez, que pertenece a la Comisión Mexicana de Defensa y Protección de los Derechos Humanos, que han venido trabajando de manera sistemática, no solamente en dimensionar el problema, sino tratar de encontrar soluciones integrales a través de propuestas a este problema. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Estamos hablando de las familias desplazadas en nuestro país. Como lo comentamos al inicio, este es un problema que ha venido enfrentando nuestro país durante muchos años, pero que no hemos tenido oportunidad los ciudadanos de adentrarnos en cuáles son sus características y contribuir a que este sea un tema visible en la agenda ciudadana. Hoy se ha quedado exclusivamente en un tema de la agenda de los organismos ciudadanos que se dedican al tema de los derechos humanos, pero pensamos por esta visión ciudadana que tenemos, de que sea parte de esta agenda que todos hoy estamos enfrentando, para que de esa manera podamos trabajar junto con las autoridades, no solamente de los gobiernos locales y federal, sino también junto con las autoridades responsables de impartir justicia, pues que podamos darle una nueva certidumbre de vida a estas familias.
Y para ello hemos invitado a Brenda Pérez. Ella es la coordinadora de lo que se conoce técnicamente como el desplazamiento forzado, de una comisión que ha venido ya participando con nosotros, que es la Comisión Mexicana de Protección a los Derechos Humanos, y corríjame si estoy equivocada en el nombre, y le damos la bienvenida a Brenda. Brenda, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias por el espacio que tiene como objetivo visibilizar el problema que ha sido justamente poco retomado. Oye, corrígeme si dije bien el nombre, pero pasa que tiene un nombre larguísimo, sí, la Organización Ciudadana. ¿Es correcto como lo mencioné? Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Gracias y perdón por la corrección, siempre se me confunde. Ya nos han acompañado en este programa en otra ocasión cuando hicieron un esfuerzo interesante en presentar un libro en donde le dieron voz a las personas que han trabajado como defensores de derechos humanos. Tuvimos aquí con Jesús Robles Maloff y con Graciela Malagón, quienes coordinaron ese esfuerzo editorial. Y hoy queremos trabajar y dialogar con ustedes en otro tema que nos parece muy importante. Claro. El tema de las familias que han sido desplazadas. Ustedes técnicamente le llaman el tema del desplazamiento interno forzado, que es un tema técnico, un tema jurídico, que así le han venido denominando en las convenciones internacionales para este tema. Pero antes de que entremos, me gustaría preguntarte, ¿qué significa para ti ser un buen ciudadano? Bueno, es una increíble pregunta. Bueno, yo creo que ser un buen ciudadano es sin duda pensarnos en la vida cotidiana, en el ejercicio diario de nuestras actividades en relación con el otro que está enfrente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué situaciones está sufriendo hoy el otro? Que son similares o no, o distantes de las mías, y acompañarlo, preocuparnos por el otro y su sufrimiento, o por cómo hoy se hace, digamos, parte de, o se involucra, digamos, como parte de los problemas ciudadanos. Brenda, a mí me enseñaron mis papás y me enseñaron en la escuela que uno de los elementos que es importante para poder enfrentar un problema es tener claro el nombre, tener claro cuál es el concepto. Y hoy cuando platicábamos al inicio del programa de que nuestro país no está excepto de estos problemas que hemos visto fundamentalmente en los medios de comunicación del Medio Oriente, de lo que le llamamos desplazados, de lo que le llamamos refugiados, de lo que le llamamos la ayuda humanitaria a esos desplazados, a esos refugiados, platícanos cómo podemos visualizar hoy en el contexto internacional este fenómeno. Bueno, empiezo diciendo quiénes son las personas internamente desplazadas, ¿no? El desplazamiento interno es un tipo de movilidad humana que se diferencia de otro tipo de migraciones, principalmente por las causas que generan este movimiento, particularmente cuando estas se presentan en determinados contextos sociopolíticos, ¿no? Que resultan, digamos, en violaciones a derechos humanos o formas diferentes de violencia, ¿no? En donde se propicia un movimiento, una coacción en este movimiento, cuyo factor desencadenante lo constituye la falta de seguridad física, ¿no? Y los obstáculos para ejercer, ¿no? sus derechos humanos. De acuerdo, existe un instrumento internacional que no es vinculante, ¿no? Que se constituyó en 1998 por las Naciones Unidas. Perdóname que te interrumpa, explícales a nuestros amigos en términos jurídicos qué significa no vinculante. No vinculante significa que no es obligatorio hacia los estados, ¿no? Es decir, que justo los estados pueden decidir si retoman o no estos instrumentos internacionales. Es decir, no se obliga a los estados, depende de su voluntad realmente para que esto ocurra y se implementen estos instrumentos internacionales, básicamente. Bueno, entonces estamos hablando que lo que le llamamos familias desplazadas, lo que tú le llamas desplazamiento interno forzoso, pues tiene que ver con una forma de la migración. Hoy en nuestro país tenemos muchas formas de migración. Tenemos la migración de las personas que vienen de las zonas rurales a las zonas urbanas. Tenemos el desplazamiento de estas familias, y ahorita vamos a entrar en esa discusión, por concepto de tierras, por conceptos religiosos, por conceptos económicos, como efecto de la violencia que está viviendo hoy nuestro país. Pero también tenemos esta migración, que es una migración, le diríamos, racional, de las personas que identifican que pueden tener mejores condiciones de vida si se desplazan de una región a otra. ¿Cómo, en esta tipología que yo acabo de hacer de manera muy simple, me gustaría que nos ayudaras a entender a nuestros amigos cómo son estos cajones de migración que hay en nuestro país? Sí, yo me gustaría igual comenzar hablando sobre la definición y luego ir platicando qué ocurre en el país, ¿no? Y en el hemisferio en general. Bueno, pues la
ONU, ¿no? Las Naciones Unidas en 1998 crea un instrumento internacional, ¿no? Que se llaman Principios Rectores del Desplazamiento, en donde es el único instrumento que existe en donde se registran, digamos, todos los derechos en todo el ciclo del desplazamiento. Son 30 principios, ¿no? Que abordan los derechos y las garantías que los estados deberían de proporcionar a estas personas. Este instrumento define a las personas internamente desplazadas como aquellas personas o grupo de personas que se han visto obligadas a escapar o a huir, en particular para evitar situaciones de violencia generalizada, de conflictos internos, de violaciones a derechos humanos, de catástrofes naturales que no hayan logrado cruzar una frontera internacionalmente reconocida. ¿Esto qué significa, no? Yo ahí recuperaría 3 puntos importantes. Uno, que el movimiento es involuntario. Es forzado, por lo tanto, ¿no? 2, que se puede dar de 2 formas, de manera preventiva y de manera reactiva, ¿no? Como resultado para prevenir una situación de estas situaciones. Y el tercero es que se presenta dentro de las fronteras nacionales, es decir, que no lograron cruzar una frontera internacional. Como es el caso de algunos fenómenos que hemos visto a nivel internacional. Como los refugiados. Básicamente, los desplazados y los refugiados son exactamente los mismos, huyen por las mismas causas, solamente que unos cruzan y otros no. Esto tiene implicaciones. Los que cruzan, es decir, los refugiados, están, digamos, protegidos, si bien lo hacen de la misma forma, con muchos riesgos y demás, están protegidos por una serie de normas internacionales desde hace 70 años que están consolidándose en materia de derecho internacional humanitario, derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional de los refugiados. Esto no ocurre con los desplazados internos. O sea, quiere decir que en términos jurídicos son más vulnerables los que se desplazan dentro de su propio territorio. En el caso de México, los que se desplazan internamente. Exactamente, ¿no? Porque no tienen justamente un instrumento de protección que les garantice, ¿no? Y vele por sus derechos humanos. Entonces, ellos justamente tienen o están dentro de un limbo legal, por decirlo así, ¿no? No hay nadie que los proteja. Quien tendría la obligación de protegerlos es el Estado, que en muchas ocasiones ha sido el que ha generado los propios desplazamientos. Entonces, quedan frente a la vulnerabilidad. Incluso se ha dicho que el desplazamiento interno es la cara oculta del problema mundial de los refugiados, ¿no? ¿Por qué? Porque se queda en casa, generalmente los países que los sufren no los atienden. Para ponerlo, digamos, en perspectiva, las últimas cifras, ¿no? Que han sido proporcionadas por un centro de monitoreo sobre desplazamiento del Consejo Noruego para Refugiados, hoy México y el mundo vive una crisis humanitaria sumamente importante, con alrededor de 40 millones de personas internamente desplazadas en todo el mundo. 40 millones de personas, y que algunos dirían que es lo que se conoce técnicamente como un malestar de la globalización. Es decir, hoy cuando en el mundo tenemos un efecto importante de la violencia que no solamente impacta en un territorio a nivel local, sino que tiene estas visiones transversales de cómo por regiones en el mundo está impactando, quiere decir que el desplazamiento interno, que las familias desplazadas dentro de los propios territorios, es parte de los efectos de este modelo económico y social que estamos viviendo. ¿Podríamos afirmarlo así? Por supuesto que sí, ¿no? Me parece que hoy lo que vivimos es una tragedia que cada vez está escalando más. Incluso la tendencia, ¿no? De los siguientes años es que esta cifra aumente. No estamos atendiendo como se debe, digamos, estas situaciones de fondo, ¿no? El fondo son justamente estos conflictos, estas diferentes formas de violencia que no estamos parando. Y entonces, como resultado, uno de los tantos resultados, pues se evidencia en las personas que tienen que huir de sus lugares de residencia habitual o cruzar las fronteras para protegerse de los efectos de estas violencias. Ayúdanos a tratar de identificar este problema en México. Ya hablaste a nivel global. Exacto. Platícanos cuáles son las cifras, en qué entidades federativas está concentrado este problema y si tratáramos de hacer una tipología de cuáles son los 3 factores que más influyen para que las familias tengan que desplazarse. Claro que sí. Bueno, pues sin duda, en México, este hecho, digamos, en México no es nuevo, ¿no? Se ha presentado desde hace ya varias décadas en el país por diferentes causas, entre ellas por conflictos comunales, ¿no? Por conflictos de recursos naturales, por intolerancias religiosas, entre otras, ¿no? Esto se ha presentado desde la década de los años 70, luego en 1990, pues ocurrió un hecho sin precedentes que fue que arrojó un saldo altísimo de desplazamientos forzados. Esto ocurrió en Chiapas, ¿no? A raíz del surgimiento del movimiento armado, claro, zapatista,
que hoy incluso se calcula que todavía 25,000 o 30,000 personas siguen en condiciones de desplazamiento interno prolongado, es decir, que no fueron asistidas ni se les dieron, digamos, las medidas suficientes para que tuvieran, digamos, una reinserción duradera, ¿no? Una solución duradera a su problema. ¿Esas familias siguen estando en Chiapas? Siguen estando en Chiapas en esta situación, ¿no? Tuvieron que rehacer sus vidas sin que realmente se les atendiera como tenía que haber sido. Después de esto, digamos, empiezan a evidenciarse en el norte del país, en la década de los años también 90, algunos desplazamientos que no fueron tan evidentes, pero ocurrieron, ¿no? Sobre todo en el estado de Chihuahua y de Baja California, ¿no? A raíz, digamos, del nivel de impunidad y de corrupción que existía ahí y de la presencia ya de la actividad criminal, ¿no? Después de esto, a raíz, digamos, del 2006 hasta la fecha, bajo este escenario, digamos, de crisis de la violencia, de crisis de la inseguridad y de ahora, ¿no? de derechos humanos, es que se propicia los nuevos desplazamientos forzados internos, ¿no? Particularmente detonada por la implementada estrategia de seguridad y la continuada estrategia de seguridad en este sexenio, que ha arrojado justamente una cantidad sin precedentes en el país, ¿no? Por ¿De cuántos estamos hablando? Hoy nosotros junto con el justamente Observatorio Internacional de Desplazamientos del Consejo Noruego, que compartimos la cifra, estamos hablando al menos de 287,000 personas en situación de desplazamiento. Personas más no familias. Personas más no familias, pero bueno, aquí te voy a platicar justamente del ejercicio que nosotros en la Comisión Mexicana estamos desarrollando. Bueno, esa es la cifra que también es compartida a nivel internacional, pero nosotros, dado que no existe ningún registro actual, ¿no? Oficial, que permita dar cuenta de quiénes son estas personas, de dónde salen, etcétera, o que nos ofrezca una información desagregada, no hay nada hecho, digamos, a nivel gubernamental. Nosotros nos hemos hecho a la tarea de ir registrando estos desplazamientos para generar evidencia de que es el primer paso, ¿no, Brenda? Exacto. El primer paso es generar evidencia, hacerlo visible y convencer a nuestras autoridades de que efectivamente hay muchas familias que están pasando por una situación semejante. Entonces, como nosotros no tenemos la capacidad, digamos, para generar un censo a nivel nacional, lo que decidimos hacer fue el registro, digamos, de las notas periodísticas que hablan de episodios de desplazamiento masivo. Masivo significaría que registran más de 10 familias que salen por un mismo factor de expulsión. Ese monitoreo lo hemos hecho desde el 2011 hasta la fecha. O sea, es decir, sale una nota periodística de que una familia fue desplazada, ustedes ponen la lupa en esa nota periodística y después van a corroborar el dato o se quedan exclusivamente con la nota periodística. Hoy nos hemos quedado con la nota periodística porque tampoco los recursos humanos no nos han dado, pero justo una de las intenciones es irlos catalogando de tal manera que nos pudiéramos garantizar la nota, ¿no? Hablar inmediatamente con el medio y preguntarle si efectivamente esto que ocurre es así. Hoy apenas lo estamos implementando, pero bueno, aún así creo que no solamente que ahorita lo retomaremos si gustas, no solamente hoy con la evidencia que nosotros a través de los medios estamos generando, sino que también incluso a partir de cifras oficiales, estadísticas oficiales producidas por CONAPO o por INEGI, nos están arrojando evidencia de que existe esa cantidad de población o más. Que eso fue un poco lo que vimos al inicio del programa, donde hablamos de las cifras de INEGI y CONAPO que tienen que ver con la migración interna en nuestro país. Así es, así es. Entonces, digamos, de estos registros que nosotros hemos ido documentando, al corte, digamos, de diciembre de 2015, teníamos esta cifra de 287,358 personas, básicamente, que habían tenido que huir de sus estados, de al menos 15 estados del país, ¿no? La pregunta es, ¿huyen la familia, huye nada más la persona o cómo tienen ustedes categorizado este problema? Hoy lo que nosotros registramos a través de los medios son los desplazamientos masivos, es decir, que huyen varios núcleos familiares. Pero creemos en realidad, porque también acompañamos a población internamente desplazada, a familias, a casos, documentamos casos, y en ese acompañamiento y en el trabajo también de campo que hemos desarrollado en al menos 7 estados de la República de manera cualitativa, sabemos que en realidad el que más ocurre, ¿no? El desplazamiento que más se genera es el que se da por pequeños grupos familiares, es decir, gota a gota, y ese no es registrado. Nadie registra, los medios por supuesto no registran pues, la salida, que es generalmente además también muy invisible, ¿no? de un solo lugar, ¿no? Entonces eso lo hace mucho más complicado, por eso creemos que esta es la cifra mínima, ¿no? Estaríamos hablando en realidad de una cifra mucho más alta de todas estas familias que de manera silenciosa tuvieron que ir saliendo poco a poco.
Pero déjame hacer una disección del problema. Cuando hablamos de que una familia es desplazada de su lugar de origen o de su lugar de residencia, pues puede tener varios efectos. Me parece que un efecto fundamental tiene que ver en la visión integral de la familia en cuanto a su satisfacción de necesidades básicas que tiene como familia. Así es. ¿Cómo poder enfrentar ese problema? Me gustaría, antes de eso, plantear cuáles son las consecuencias que implica el desplazamiento, porque creo que no se entendería el desplazamiento si uno no ve o no dimensiona las pérdidas. De acuerdo. ¿No? Entonces, creo que de entrada el desplazamiento vulnera múltiples derechos humanos, pero en primer lugar se vulnera el derecho a la libertad y a la seguridad y a, digamos, residir donde uno quiera. O los derechos tal vez a los satisfactores básicos, ¿no? Porque cuando uno ya está instalado en una localidad, pues ya tienes tu visión de a dónde tienes que acudir cuando tienes un problema de salud, ya tus hijos van a la escuela, inclusive muchas veces familias son dueñas de un terreno donde lo explotan en términos económicos y puede ser una pequeña propiedad rural, o son dueños de una vivienda en la cual ya su familia está cohabitando de manera permanente. Así es. Entonces, después de que se niega justamente el derecho a la residencia, el derecho a la circulación y el derecho a la seguridad, vienen todos estos problemas, ¿no? Que impactan en materia de vivienda, en materia de salud, en materia de educación, en materia de empleo, en materia de afectación psicológica y demás. Lo que nosotros hemos podido documentar en el acompañamiento y documentación de muchos casos es que justo, ¿no? Después, hay digamos varios momentos. Se plantea el ciclo del desplazamiento que considera desde las causas que lo generaron hasta, digamos, la decisión de poder regresar, generar el retorno a tu comunidad, digamos, de origen o reasentarte en otro lugar, ¿no? Durante todo ese ciclo del desplazamiento se empiezan a vulnerar todos estos derechos. Entonces, entre ellos, cuando las salidas son sumamente repentinas, que eso es lo que nosotros hemos documentado, que generalmente se van después de que un hecho dramático, digamos, irrumpe en sus comunidades. Como tú dices, son reactivas. Que son, en general, son reactivas, pero por eso también no podríamos descartar las que son preventivas, ¿no? Pero estas reactivas, que son las que más se dan, son salidas inmediatas. Las personas tienen que llevarse lo único que traen puesto, generalmente, ¿no? Y entonces ahí de entrada se vulnera pues el derecho a la propiedad, ¿no? Las familias pierden sus propiedades, con esto pierden sus tierras cultivables, ¿no? Pierden sus mercancías si tenían un negocio, etcétera, ¿no? Incluso también hemos encontrado familias que tienen un crédito y que tienen que interrumpir sus pagos y entonces también rompen la posibilidad o el compromiso que tenían con quienes les financiaban estos créditos, ¿no? Eso implica no solamente dejar, digamos, la propiedad y todo lo que implica, las relaciones que se generan, digamos, dentro de este lugar, ¿no? Implica, pues, deshacerte del único o la única fuente de ingresos que tenías, claro, ¿no? Le generas pobreza patrimonial. Generas pobreza patrimonial, ¿no? Después, ¿qué pasa con esas viviendas? Esas viviendas que se dejaron generalmente son vandalizadas, saqueadas de manera ilegal, qué sé yo, ¿no? Tampoco hoy existe un mecanismo que proteja estas propiedades que fueron abandonadas, o las mercancías que se quedaron ahí, o los terrenos que se quedaron ahí, que luego son utilizados por los grupos, qué sé yo, ¿no? Entonces, de entrada, todo lo que se construyó muchas veces, o la mayoría de las veces, por generaciones, pues se pierde. Luego, durante ese proceso, las personas, ¿a dónde van a acudir? ¿Hay albergues? Como no hay claridad sobre la problemática, no existen albergues que les provean de lo más inmediato que sería una ayuda humanitaria. Entonces, las familias tienen que decidir en ese momento a dónde van a llegar, que por lo general suele ser con conocidos, con familiares, o cuando es a nivel masivo, pues al lugar más seguro, a la cabecera municipal, qué sé yo, y ahí a lo mejor pueden exigir un poquito más de demandas y entonces sí les pueden proveer de algunos albergues, pero en general esto no ocurre. Son demandas inmediatas. Son demandas inmediatas. No hay una visión sistemática, integral de resolver el problema. Exacto. Entonces las familias llegan y se asientan, pues, bueno, de entrada, mientras deciden dónde, pues duermen en espacios públicos, ¿no? Tienen que esconderse, digamos, en el camino y esto, bueno, los ponen en una situación de mucho más riesgo. Luego, cuando llegan, digamos, a un lugar donde eligen de alguna manera asentarse mientras deciden qué van a hacer, si regresan o no, estas familias pues se asientan en pues, zonas periféricas, en condiciones de hacinamiento o viven con sus conocidos o familiares en situaciones bastante complicadas, se vulneran todos los derechos y ahí esto impacta pues sobre todo en todas las aristas. Una de las cosas que te comentaba es que cuando salen estas familias, como es inmediato, como es reactivo, pues salen con lo
que traen puesto, ni siquiera cambios de ropa tienen, o al menos, ¿no? Entonces los documentos, la documentación se pierde, se deja. Es decir, su acta de nacimiento, si tuvieran una escritura, si tuvieran el certificado de salud, todos los papeles de pronto se quedan allá y entonces eso impide en el lugar de llegada acceder inmediatamente a los beneficios con los que se contaban. Déjame interrumpir, claro, porque platicamos hace un poco en un programa en donde veíamos de cuál era el punto de vista de los ciudadanos el concepto básico de justicia. Y hablamos de la justicia cotidiana. Y cuando tú ahorita estabas relatando esta incertidumbre jurídica en la que viven estas familias, pues tiene que ver también con este concepto de justicia cotidiana, en donde cómo poder prevalecer el imperio de la ley, pero fundamentalmente en cómo los instrumentos de la justicia deben estar al servicio de estas familias desplazadas. Así es, creo que tocaste un increíble tema, ¿no? Y creo que es el tema de fondo, ¿no? También que eso ha impedido que las familias puedan acceder de manera inmediata a sus derechos que incluso ya tenían, ¿no? Claro. O sea, ¿podríamos hablar de una pérdida temporal de derechos? Por supuesto. Temporal esa es la parte más grave. Y prolongada, ¿no? Que una cosa lleva a la otra, es decir, la falta de reconocimiento a nivel, digamos, institucional, gubernamental, impide que sus demás instituciones proveedoras de estos, de estos derechos, pues lo entiendan, ¿no? O sea, nosotros hemos documentado y acompañado casos en donde llega la persona, dice, bueno, es que yo antes recibía, por ejemplo, ¿no? Programas gubernamentales porque donde yo vivía era una zona, digamos, zona prioritaria, ¿no? Entonces, ante el desplazamiento, pues estoy en peores condiciones, pero resulta que me desplacé a un lugar que es más seguro y no es considerado como zona prioritaria. Perdí todo, ni siquiera hoy tengo ni mi casa, ¿no? Ni mis fuentes de ingresos, ni mis redes sociales, ¿no? Ni absolutamente nada, y mucho menos los programas que me eran brindados y que hoy no se me dan, a pesar de que hoy estoy en peores situaciones. Pero déjame hacer una pequeña pausa en esta conversación, porque tú mencionabas que hoy tenemos instrumentos de derecho internacional que protegen los derechos de estas personas y que hoy en nuestro país todavía tenemos una ventana de oportunidad para construir algún instrumento jurídico que permita reconocer a los derechos de las familias desplazadas. ¿En dónde estamos ubicados hoy en términos jurídicos en nuestro país? Bueno, hoy desafortunadamente en México no existe aún, o no contamos con un andamiaje ni conceptual ni institucional, ¿no? Para garantizar y proveer los derechos a esta población. Cuando se legisló, y esa fue una propuesta ciudadana, recordaré, de otras organizaciones, el tema de la ley de víctimas. ¿No hay un capítulo que hable de las familias desplazadas? El tema de la ley de víctimas menciona en 3 artículos el tema del desplazamiento, pero como población vulnerable. Como tal, no tienen una comisión, digamos, que se encargue de atenderlo, ni presupuesto, ni mucho menos. Pero es importante decir que en 2014 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas hizo por acuerdo, digamos, de todos los comisionados, se acordó, valga la redundancia, ¿no? En que se consideraba el desplazamiento como un hecho autónomo victimizante que necesitaba o requería de una atención focalizada. Este acuerdo fue aprobado, es decir, ya está ahí. En el acompañamiento que nosotros hemos hecho con nuestras víctimas de desplazamiento, esto en la práctica no ocurre, ¿no? Hoy no opera este acuerdo, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con una serie de dificultades, de obstáculos, ¿no? En donde hoy no se pueden registrar a las personas internamente desplazadas porque todavía no es reconocido, ¿no? O porque hay 2 maneras, digamos, de generar esta inscripción en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como víctimas, ¿no? Una es a través de las denuncias penales ante un ministerio público. Cuando tú eres víctima tienes que mostrar que efectivamente llevas o realizaste una denuncia penal. Esto en muchas ocasiones no ocurre con los desplazamientos. Claro. Como entendemos, los contextos son muy complicados. Claro. El nivel de corrupción y de impunidad, inclusive de colusión por parte de las autoridades, impide... Y la falta de confianza del ciudadano. Y la falta de confianza, por supuesto, impide, ¿no? Si además te están desplazando, te están obligando a irte, ¿no? Incluso con pérdidas humanas que generalmente vienen antes del desplazamiento. Ya perdiste a tu familia. Ahora denúncialos porque si no, no puedes ser acreditado como víctima. Otra de las modalidades es ser acreditado por una organización, digamos, en materia de derechos humanos. ¿Como es el caso de ustedes? No, nosotros somos una organización de la sociedad civil, digamos, como la CNDH, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que te reconozca como víctima. Esto es muy complicado.
Es muy difícil y por lo tanto hoy no existe este mecanismo inmediato que pudiera hacer el registro de las víctimas y por lo tanto no son atendidas, ni son reparadas, ni son... Brenda, una pregunta. ¿No debería haber algún mecanismo de trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones de la sociedad civil como ustedes que hacen el trabajo de campo, para que entonces cuando ustedes identificaran y detectaran a una familia que cumple con estas características, y hablando en tus términos, que pudiera ser vinculante esa identificación con la comisión y de esta manera poder resolver ese problema jurídico? Yo creo que por supuesto que sí, y ese es un poco el trabajo que nosotros estamos haciendo cotidianamente, no solamente desde el registro y la documentación del fenómeno, sino desde el acompañamiento jurídico, ¿no? Que nos permita además encontrar cuáles son los obstáculos o cuáles son las vías disponibles hoy en México para acceder a este reconocimiento y esta atención. Hoy tenemos un logro que no teníamos o no se había visto, ¿no? En años anteriores, y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos acaba de sacar su informe especial sobre desplazamientos internos en México, ¿no? Esto es un gran precedente. Es un gran paso. Es un gran paso, ¿no? Que la máxima, digamos, Comisión Protectora de Derechos Humanos, el máximo órgano, pueda brindar información que además es un informe sumamente completo, muy bien hecho, ¿no? En donde está diagnosticando qué está pasando y puso ya sobre la mesa el tema, ¿no? Ellos incluso hoy registran alrededor de 30, en su petición, digamos, o solicitudes de información, registraron alrededor de 37,000 personas en situación de desplazamiento, ¿no? Nosotros registramos otra cantidad de acuerdo a otro método, ¿no? Pero yo creo que estas son las principales contribuciones que nos están abonando, ¿no? A la construcción de la problemática hoy mismo y que tendrían que servir como los primeros pilares en donde el Estado mexicano tendría que orientar sus esfuerzos para atender a la población. Brenda, se nos ha terminado el tiempo, fue una conversación, como podemos ver, muy rica, pero también muy rápida en conceptos. Sí. Este programa está abierto para que la comisión en la que tú trabajas siga participando y tenga una voz en este programa. Felicidades a la comisión y felicidades a ti por el trabajo ciudadano que llevan a cabo. Muchas gracias a ustedes por retomar el tema. Pues amigos, siempre cuando hablamos de las familias desplazadas, pues nos cuesta trabajo entenderlo. Creo que hoy, con lo que nos ha venido conversando con Brenda, podemos identificar que es como esta metáfora en donde estamos viendo un volcán en erupción, pero que no estamos haciendo nada ni para prevenir los efectos que pudiera tener, ni para tratar de construir de manera institucional pues cómo reconocer y hacer ganantes los derechos que tienen esas personas. Me quedo con esta idea de Brenda, de que el derecho a la seguridad, el derecho a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, que son los derechos básicos que tiene una persona, se ven afectados cuando una familia tiene que desplazarse, ya sea por la violencia, ya sea por un conflicto de tierras o por un conflicto religioso. Y nos parece que hoy que los ciudadanos estamos asumiendo el concepto de justicia ciudadana, pero sobre todo el concepto de todos poder trabajar juntos, tenemos que tener muy claro que debemos exigirles a los gobiernos, pero sobre todo al Estado mexicano, la necesidad de contar con instrumentos de política pública para atender a las familias desplazadas. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Hasta la próxima.